el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muchos creen que Él apareció cuando Jesús se fue de aquí y nos lo dejó como el gran consolador. Sin embargo, aparece desde la primera parte en Génesis. Hay algo que entender antes de entrar en esta situación, y es que muchos creen que el Espíritu Santo es como si Dios Padre se partiera en dos y mandara de su espíritu y se quedara la otra parte en algún lugar del universo. Y no, no es así. El Espíritu Santo tiene voz propia. Es una persona de la deidad. Recuerden que Dios es un solo Dios conformado de una sola esencia y tres personas, una sola existencia y tres subsistencias, los cuales siempre han existido antes de cualquier cosa en este mundo, incluido en los ángeles, los demonios, todos ellos siempre ha sido Dios. Dios no es una situación autocreada porque es imposible de concebir, pero es una situación de autoexistencia. En este momento vamos a leer la Escritura para encontrar al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y vámonos a Génesis 1, 2. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, aquel que estaba arreglando, estaba pisando la tierra, estaba inclusive hablando con Adán y Eva, no era propiamente Jesús, no era Dios Padre, aunque era la misma deidad. Era el Espíritu Santo quien estaba justamente desde el inicio con nosotros. En este momento, la participación del Espíritu Santo no cambia mucho de la antigüedad a lo que hace ahora. Nosotros podemos ver historias donde el Espíritu Santo caía sobre las personas dotándolas de ciertas fortalezas, dones o situaciones, inclusive comunicando la palabra de Dios, porque toda la Escritura fue inspirada justamente por Él. El Espíritu Santo es el único que conoce justamente los pensamientos, el ser mismo de Dios, y es el que incluso en su promesa como abogado está dentro de nosotros al ser salvos por medio de Jesús. Inclusive podemos ver que el Espíritu Santo caía en personas como Sansón, dotándolo de una fuerza extraordinaria, y que incluso la Escritura dice que el Espíritu se alejó de Sansón al caer en rebeldía y él ni siquiera se dio cuenta. Podemos ver el Espíritu Santo dotando a muchos personajes, desde profetas y a personajes que inclusive podríamos considerar no allegados a Dios, como lo era justamente Balaam o Saúl en algún momento cuando tuvo el Espíritu Santo y él se alejó. Muchos creerían que fue un error del Espíritu Santo al confiar en esas personas, pero no. En realidad, el Espíritu Santo siempre ha tenido el control de todo lo que ha pasado en este mundo. Y en este momento Él dota a las personas justamente de dones. Sin embargo, la decisión de las personas siempre van a llevar hacia el bien o hacia el mal, es decir, hacia Dios o hacia Satanás. En este momento, entonces vemos que el Espíritu Santo no se equivoca, sino que utiliza a las personas para sus propósitos y fines, y las personas somos quienes decidimos si seguirlo o no. Sin embargo, en su completa soberanía, Él tiene control completo, aún decidas que sí y aún decidas que no. Sin embargo, imagínense, tal vez Saúl tenía la oportunidad de redención, si tal vez se hubiera arrepentido, si se hubiera tirado justamente, rogado por volver a esa situación, posiblemente esos 40 años de reinado, porque nunca se le quitó el reinado, más su Espíritu de Dios se fue, realmente hubieran sido diferentes, porque el Dios de gracia siempre ha estado ahí.
no es desde Jesús, siempre ha existido. Ahora bien, hay otra situación. Todos sabemos sobre la santidad de Dios, el cual es un atributo completamente divino. Sabemos que Dios Padre, Jehová, es santo. Sabemos que Jesús es santo, pero porque al Espíritu sí se le nombra con la palabra santo, siendo que toda la deidad es santa. Se le nombra así justamente por su actividad, porque el Espíritu Santo es el encargado de la redención y de santificarnos a nosotros a través de su Espíritu. No quiere decir que sea la única persona que posee justamente esta situación, sino que es su papel el que lo hace, obviamente, acreedor al nombre Espíritu Santo. Posteriormente aparece en un papel donde Jesús lo nombra tal cual, aunque aparece en toda la Escritura. Y Jesús dice que cuando Él se vaya les va a dejar al Consolador o al abogado o a otro abogado. Inclusive utilizan una palabra en griego que es paracleto, que muchas veces se traducen como abogado o intermediario. Inclusive Jesús habla sobre otro paracleto, es decir, que el primer abogado fue justamente Jesús, que es el intermediario entre nosotros y obviamente Dios. En ese momento también podemos entender que cuando Él se va, el Espíritu Santo toma justamente posesión. Inclusive Jesús nos dice algo muy curioso: les conviene, porque Él lo que hace es santificar, lo que es llevarlos hacia nosotros. Y lo que justamente hace el Espíritu Santo no es nada más dotarlos de dones espirituales, sino de cambiarlos, restituirlos, restaurarlos, darles fruto en el Espíritu, hacerlos una persona conforme a nosotros y hacerlos uno a Dios. Él es el punto de unión. Inclusive cuando Jesús estuvo aquí, sabemos sobre sus naturalezas, que justamente eran humana y una deificada. En ese momento podemos entender que incluso los atributos divinos eran pasados por el Espíritu Santo, el cual actuaba justamente con voz y con esa situación de forma directa sobre la humanidad de Jesús, no sobre la persona de Jesús, ya que recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, es el mismo Dios. En ese momento, entonces, cuando Jesús estaba renunciando a sus atributos divinos para poder justamente estar sin pecado y pagar algo que ni tú ni yo podíamos pagar, el Espíritu Santo era quien le confería todas esas situaciones, hablando cercanamente, haciéndolo uno en él, modificando justamente todas las situaciones a su alrededor, y como siempre con la completa soberanía y control perfecto y justo de Dios. En ese momento entonces deberíamos de preguntarnos cuál es nuestra imposibilidad de comunicarnos con Dios, de escuchar a Dios, no de mostrar dones espirituales porque ellos nunca han sido el marcador, sino que realmente tener la verdad, el camino correcto. A veces creemos conocer a Dios, inclusive creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, y ese es nuestro principal problema. Entonces, viendo esta situación con Jesús, que es el claro ejemplo de lo que quiere en todos nosotros, que seríamos justamente reflejarlo a Él, nos dejó con su propia vida en esta tierra el camino. Y el camino justamente es: ustedes pueden hacer cosas iguales o mayores que las mías, porque ahora yo estoy también intercediendo, porque ahora yo pagué algo que ustedes no podían pagar y los hice acreedores a estar bajo la presencia de un Dios santo, siendo pecadores, solo con el simple hecho de aceptarme. En este momento entonces vemos que el Espíritu Santo funge un papel activo en todo momento, desde la creación hasta el día de hoy, y siempre lo hará como una persona con una decisión propia, con métodos propios. Por eso Dios habla como quiere, cuando quiere, a través de la Escritura, a través de una persona creyente o no creyente, a través de una situación, de un sueño, inclusive de modo
vivido aquí frente a nosotros. Dios, Él decide cómo actuar, y en este momento somos nosotros los que debemos de entender su papel, y ahora debemos de nosotros entender el nuestro, que simplemente es dejarlo actuar en nosotros, aceptando su amor, aceptando a Jesús como esa única luz, ese único camino hacia Dios, el cual obviamente nos puede dar esa puerta, esa situación de salvación, esa situación de libertad, porque si tú crees que tienes libertad al decidir tomar o no tomar este fin de semana, fumar, irte con mujeres o con hombres a tu conveniencia, eso no es libertad, estás trabajando para el pecado, atado al mundo de placer y siendo infeliz, porque créeme, lo que te ofrece el mundo y los pecados no es felicidad, es placer, y a veces lo confundimos y no es libertad, son ataduras, porque nos mantenemos justamente presos de ellas, y Dios lo que viene es a libertarnos, y el Espíritu Santo funge ese papel importante desde la antigüedad hasta el día de hoy. No lo olviden, Dios los ama tal cual. Vayan a Él como estén, no necesitan hacer absolutamente nada, solo aceptar su amor, aceptar su perdón, empezar a caminar junto a Él, tener una relación con Él. No olviden orar, no olviden hacerlo en cada momento, en cada situación, donde está en un lugar específico, y leer la Escritura. Y háblenle a alguien más de Dios. Dios los bendiga.